Hablemos de la dictadura militar. Como grupo de trabajo, hemos escogido 3 temáticas que consideramos controversiales a tratar en el trabajo social. Primeramente, iniciaremos con las violaciones de los derechos humanos, para pasar a las transformaciones en la formación profesional y por último, las transformaciones del Estado y políticas sociales. Primero, debemos tener claro qué son los derechos humanos. Según las Naciones Unidas, son derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. Estos son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales. Esta se realizó a raíz del Holocausto y de las 2 guerras mundiales. A lo largo de la historia de la humanidad han ocurrido graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, hoy en día nos encontramos a 50 años de las más significativas que ocurrieron en nuestro país durante la dictadura militar, en el año 1973. En donde se detuvo, torturó, violó, exilió e incluso se asesinó y desapareció a miles de personas que no estaban a favor del régimen militar. Durante este periodo, las Fuerzas Armadas efectuaron violencia sistémica, siendo posible debido a los grandes poderes del Estado, ya que estaban a manos de los militares, decretando la clausura de los congresos nacionales, el receso a los partidos políticos e instauran el estado de sitio en todo el país. Entre 1973 y 1978, Pinochet se denomina como el jefe supremo de la nación, presidente de la República y capitán general, conservando su cargo de comandante en jefe del ejército. El régimen militar se caracterizó por practicar una amplia represión política, labor que estuvo en manos de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, desde 1973 hasta 1978. Esto derivó en abusos y atropello a los derechos humanos. Miles de ciudadanos son detenidos, se producen allanamientos masivos y se cometen torturas, asesinatos y desapariciones de personas que afectan principalmente a los militantes y simpatizantes de la opuesta Unidad Popular. En este contexto, un número considerable de chilenos se refugia en embajada extranjera o sale del país. El 10 de diciembre del 2022, la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumplió 74 años. Además, estando a pocos días de ser 28 de mayo del 2023, es decir, a 62 años de la creación de la Amnistía Internacional, el mayor movimiento a nivel global que se creó netamente por el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos, después de tanto tiempo, es aceptable pensar que todos conocemos los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de tantos años, damos cuenta de que si miramos a nuestro alrededor, existen múltiples ejercicios de violencia que pasan a llevar los derechos humanos. Un informe realizado entre los años 2022 y 2023 de Amnistía Internacional demostró que en Chile, en la Revolución Social en octubre del 2019, se violaron 10 derechos humanos, entre los cuales encontramos un excesivo uso de la fuerza, derecho a la verdad, detenciones arbitrarias, discriminación, torturas y malos tratos, por parte de las fuerzas públicas y del Estado. A raíz del proceso histórico que fue la dictadura militar, la profesión comienza a tener grandes transformaciones. En el periodo de 1960 a 1973, las escuelas de servicio social correspondían a diversas universidades. Entre ellas se encuentra la Universidad de Chile, la cual es la heredera legal de la Escuela Alejandro del Río, de la Junta de Beneficencia Pública, fundada en 1925, y de la Escuela de Servicio Social del Ministerio de Educación, la cual fue fundada en 1940. También nos encontramos con la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Concepción, la cual fue fundada en 1953. Esta fue receptora de los avances de la Escuela de Servicio Social del Ministerio de Educación, la cual fue fundada en 1940 en la ciudad de Concepción y traspasada a la Universidad de Chile hasta su cierre definitivo en 1960. La formación profesional del trabajo social se había caracterizado desde sus inicios en 1925 por centrar sus contenidos en los núcleos formativos de las ciencias sociales, legislación social, salud pública e intervención social, nivel de caso y familia.
En la década de 1940 se sumaría el nivel de intervención de grupos, a partir de la validación de experiencias realizadas por la Escuela de Servicio Social Alejandro del Río en Santiago. Sin embargo, la profesión de trabajo social durante la década de 1960 y los primeros años de la década de 1970 es abruptamente detenida por los sucesos vinculados al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, lo que cambió drásticamente el curso de los acontecimientos profesionales y configuró el trauma que da origen a la memoria profesional del periodo, por lo que la profesión se enfrenta a una situación de represión, persecución y censura que ocasiona que los avances de la etapa anterior comiencen a desdibujarse. A partir de la intervención militar en las universidades, se cerraron las escuelas de la Universidad del Norte en Arica y las sedes de La Serena, Talca, Chillán y Osorno de la Universidad de Chile. En los años sucesivos, las escuelas que permanecieron abiertas suspendieron los ingresos de primer año o restringieron el número de sus vacantes. Se sucedieron expulsiones por sumarios a estudiantes y equipos académicos y también se produjo el abandono de la universidad por la clandestinidad y el exilio. Quienes permanecieron en la academia debieron comprometerse explícitamente a no involucrarse en acciones políticas, y las generaciones estudiantiles que vieron interrumpidos sus estudios y que fueron aceptadas para concluir su formación debieron volver a cursar la carrera por medio de planes transitorios reformulados desde las funciones clásicas de la profesión que retrocedieron hacia la impronta de la asistencialidad. A pesar del silencio que siguió al trauma inicial, la evocación del periodo de 1960 a 1973 ha trascendido al olvido, siendo reconocida en forma unánime como la etapa del pleno despliegue del potencial de transformación que el trabajo social representaba para el mundo, dejando como herencia para la memoria profesional la renovada definición que dichas generaciones buscaron tanto en aulas como en debates y las asambleas, proclamando sus manifiestos y petitorios, cantando en peñas, en actos y en marchas de protesta, construyendo junto a las personas en las poblaciones, las fábricas, los sindicatos, en el campo y en la ciudad, el hecho de que el trabajo social es la profesión de agentes de cambio social. Transformaciones del Estado y políticas sociales. Después de la dictadura militar en Chile, se implementaron una serie de transformaciones que tuvieron como objetivo principal revertir políticas neoliberales y autoritarias impuestas por Augusto Pinochet, las cuales estaban pensadas para avanzar hacia una sociedad más justa y democrática. Algunas de las principales transformaciones y políticas sociales implementadas en este periodo incluyen: 1. Transición a la democracia. Chile realizó una transición pacífica durante 17 años de régimen militar. Se implementaron una serie de reformas políticas y constitucionales que permitieron la realización de elecciones libres y de un sistema político más participativo. 2. Reforma constitucional. En el año 2005 se llevó a cabo una reforma constitucional que eliminó algunos de los aspectos más autoritarios de la Constitución de Pinochet y fortaleció los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, como la libertad de expresión y el derecho a la asociación. En el año 2014 se implementaron dos reformas, la reforma educativa y la reforma tributaria. La reforma educativa buscó reducir la segregación socioeconómica en el sistema educativo chileno y así mejorar la calidad de educación pública, la cual sufrió grandes cambios durante el periodo militar. La reforma tributaria aumentó los impuestos a los sectores más ricos de la sociedad y aumentó la inversión en servicios sociales con salud y educación. También se presentan las políticas de inclusión social. A la fecha, se han implementado una serie de políticas destinadas a mejorar la inclusión social en Chile, como programas de vivienda, asistencia social y empleo en los sectores más vulnerables. También tenemos la reforma laboral. Por último, esta se puede decir que en el año 2016 se implementó una reforma laboral que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores chilenos y junto con ello fortalecer los derechos de los trabajadores. Si bien estas no son todas las reformas implementadas hasta la fecha, consideramos que son las más relevantes al momento de hablar de la dictadura militar. A modo de conclusión, cabe destacar ciertos cuestionamientos que nos vienen después del análisis. Desde tu perspectiva, ¿crees que existe una jerarquía de los derechos humanos? Por otro lado, respecto a los casos que salieron a la luz el año 2020, en el famoso estallido social, ¿crees que se generaron violaciones a los derechos humanos? Y respecto a esto, ¿qué opinas del estallido social?
¿Qué podrías decir? ¿Pasó a ser un hecho histórico en Chile? ¿Crees que este tuvo cierto parecido a lo que fue la dictadura militar? ¿Y qué impacto tuvo en ti? Por último, ¿crees que en materia de políticas públicas se han generado cambios para mejor o para peor?